Buenos días, hoy compartimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre, y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuanto tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba, y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando a donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos, pero él les dijo, es necesario para que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ¿cómo es un día en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestra jornada? Podemos decir levantarse uno en la mañana, desayunar, trabajar, descansar, ver televisión y descansar de nuevo en la noche. Pero yo creo que hoy en el Evangelio, cuando se nos muestra cómo era una jornada, un día en la vida de Jesús, podemos pensar también en nuestra propia vida y darnos cuenta si nuestra vida tiene como esos momentos espirituales que tenía la vida de Jesús y que son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Fijémonos en esos detalles de vida espiritual en la vida de Jesús. Jesús curaba a los enfermos. Podemos ver cómo le traían toda clase de enfermos y vemos cómo su ministerio es de curación, es un ministerio de sanación. Entre los sanados por Jesús está la suegra de Pedro, que nos dice el Evangelio muy bellamente, se puso a servirles después de haber recibido la sanación. También, hermanos, nosotros, cuando hemos recibido sanación del Señor, debemos servir a Dios. Otro momento espiritual en la jornada de Jesús. El Señor liberaba a los poseídos. Hermanos y hermanas, muchas veces en la vida nosotros somos esclavos de tantas cosas, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros vicios, esclavos de nuestro pecado. Dios nos libera de nuestras esclavitudes, para que de la misma manera nosotros podamos ayudar a tantas personas que son esclavas del orgullo, de la soberbia, de la lujuria, de la envidia, del egoísmo, de la ira. Dios nos libera, pero también para que nosotros ayudemos a otros hermanos a ser libres de sus esclavitudes. El Señor también en su jornada, en su día, predicaba, y predicaba para que el reino de los cielos llegara a todas las personas. Por eso su predicación era itinerante, él iba de pueblo en pueblo, porque le interesaba que todos conocieran la verdad del Evangelio. Donde tú trabajas, tú compartes tu experiencia de Dios. ¿Tú a quién le hablas de Dios? ¿Tú a quién invitas a la Eucaristía? ¿A quién invitas a una hora santa, a un rosario? ¿A quién tienes en cuenta para predicarle? Es decir, para anunciarle a Jesús, para invitarlos a que tengan la experiencia.
Jesús predicaba el reino de Dios. Y finalmente, y que es fundamental y creo que es como deberíamos nosotros comenzar el día, Jesús oraba. Y para Jesús la oración no era un apéndice, no era algo más en su vida, era esencial esa comunión con el Padre, ese encuentro íntimo y personal con el Padre. Hermanos, ¿cómo necesitamos tener momentos de oración? Y yo te invito para que cada día en tu vida tengas ese espacio y lo cuides mucho, para que ese espacio de oración sea sagrado. Porque si no lo cuidamos, el mundo nos va a llenar el espacio de la oración, pues con cosas mundanas, con telenovelas, con noticieros, con cuántos casos van de COVID, con cuántos muertos al día. El mundo te llenará. Por eso necesitamos tener un espacio para esa intimidad con Dios, para encontrarnos con Él y cuidar ese espacio. Hermanos y hermanas, que en el día a día de nuestra vida también nosotros tengamos esa experiencia de sanación, de liberación, de predicación y de oración. Que Dios te bendiga en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.